Estamos celebrando la octava del Corpus. El próximo domingo celebraremos el Día del Corpus Christi, un día dedicado a considerar la grandeza, la excelencia, la importancia de lo que significa la Eucaristía en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Quizás nosotros nos hemos acostumbrado tantas veces a celebrar la Eucaristía que lo hacemos casi rutinariamente, y por eso esta octava del Corpus es una invitación a que, considerando, reflexionando en torno al misterio de la Eucaristía, seamos mucho más conscientes de la grandeza y de la riqueza que supone este misterio de fe. Que todo un Dios inabarcable en su grandeza, en su omnipotencia, en su providencia, se quede atrapado en los límites finitos, contingentes, limitados, pequeños, de un poco de pan blanco y de un poco de vino. Sin la Eucaristía, decían los primeros cristianos, no podemos vivir. Y es que la Eucaristía es eso precisamente, el misterio de la fe. Pues en este lunes, 8 de junio, nosotros nos encontramos en la primera lectura con esa escena de un libro del Antiguo Testamento, el primer libro de los Reyes. Ahí se nos narra los azares, las dificultades que padeció el gran profeta de Israel, el profeta Elías. Y nos dice así Dios por medio de este libro sagrado: en aquellos días Elías el Tesbita dijo a Ahab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo. En estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Ciertamente asoló a Israel una gran sequía, pero comienzan las palabras de Elías diciendo: vive Dios, a quien yo sirvo. Dios vive, Cristo vive y está resucitado y quiere que tú y yo vivamos. Y para vivir, para tener vida, más allá de la vida biológica, más allá de la vida física, a la que tantas veces no caemos en la cuenta que es un don, necesitamos también tener esa vida espiritual, esa vida que anima nuestra vida, nuestra existencia, y que la obtenemos sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios quiere, queriendo lo que Dios hace y viviendo la vida de Dios. Me decía hace unos días una persona trasplantada de riñón que él, este tiempo de pandemia, le ha servido también para agradecer el don de la vida. Y si agradece a Dios el don de la vida biológica, cuánto más el don de la vida de fe. Muchas veces el corazón del sacerdote lo que necesita son grandes oídos, donde el Señor también nos habla mediante ese acompañamiento espiritual por medio de la vida de las personas. Vive Dios, a quien sirvo, y a quien sirvo viviendo. Qué suerte estar vivos, qué suerte vivir la vida de la fe. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del río Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí comida. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir junto al torrente Carit, que queda muy cerca del río Jordán. Allí los cuervos le llevaban por la mañana pan y por la tarde carne, y Elías bebía del torrente. Aquella agua física de la que Elías saciaba su sed, aquel alimento que Elías recibía providencialmente, valiéndose Dios de aquellas causas segundas como eran los cuervos que le traían carne por la tarde en sus picos y pan por las mañanas, son en cierto modo una alegoría, una referencia al torrente
que sacia nuestra sed, que es el bautismo, que nos hace saciar esa sed que somos tú y yo, de la vida filial, de la vida que Dios nos regala, de esa vida espiritual. Y aquel pan es una alegoría como el maná, del pan con el que Dios alimenta la vida débil y frágil de sus discípulos. Es por ello que el Evangelio del día de hoy pues nos presenta ese inicio del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Al ver Jesús al gentío, subió a la montaña y se sentó. Y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándole. Para quienes hemos tenido la enorme fortuna de ir a Tierra Santa, muchos de los que me escucháis quizá os podéis trasladar con el corazón y con la mente a las inmediaciones de Tabga, allí donde el Señor multiplicó el pan y los peces, y subiendo por aquella colina verde, divisando pues la grandeza de ese mar de Galilea, que en el fondo no es sino un lago de 40 kilómetros, el lago Tiberíades, podríamos subir hasta ese monte de la bienaventuranza, donde se levanta entre palmeras y entre una gran vegetación esa pequeña iglesia de planta octogonal donde está permanentemente expuesto el Santísimo. Alrededor de cada uno de esos ventanales, aquellas vidrieras que dejan entrar la luz a todas las horas del día, el silencio, el verde, ese mar que sabe de la vida de pesca de los discípulos. Y allí hoy también Jesús se sienta, igual que se quiere sentar junto a ti, y comienza a enseñarte. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Dichoso. En el fondo, esta mañana, cuando nos hemos levantado, cada uno de nosotros, en este silencio de la vida de oración, ¿qué es lo que anhela lo profundo de tu corazón? Ser dichoso, ser feliz. Y tergiversamos muchas veces y erramos en nuestra vida porque buscamos la felicidad y la dicha intentando paliar y calmar el hambre y la sed de felicidad que todos tenemos. Bienaventurados, Macarios, es la palabra griega. Dichoso en plenitud. Y va Jesús y dice: los pobres en el espíritu. La pobreza es bienaventuranza. La pobreza de saberse menesteroso, de huir de ser autosuficiente, de no vivir instalado en esas seguridades humanas que parece que nos liberan y que parece que nos brindan felicidad y que en el fondo achican nuestro corazón. El pobre de espíritu es quien se sabe profundamente necesitado de Dios. Dichosos son los que lloran, los que son capaces de compadecerse. Llorar es el lenguaje que emplea el corazón
para decir lo que nos hace sufrir, para expresar sentimientos. Pues mira, dichosos nosotros, si lloramos, si somos capaces, ¿verdad?, de ser personas afectivas. Dichosos los que sufren, pero los que sufren en el sentido de que tienen capacidad de compadecerse. Puede parecer en un mundo donde todo, ¿no?, pues queremos hacernos invulnerables, el hecho de que Jesús nos diga ser compasivo, tener capacidad de sufrir, ser vulnerable, es bienaventuranza. Dichoso quien tiene hambre y sed de justicia, sed de parecerse a Dios. No es que tengamos hambre y sed, somos hambre y sed. Vivimos de verdad, hambrientos y sedientos. Y estas 4 primeras bienaventuranzas nos dicen mucho de la disposición del corazón. Eres bienaventurado si tu corazón no es autosuficiente, si no te crees alguien. La Virgen en el Magnífica decía que el Señor dispersa a los soberbios. Y ciertamente, la soberbia dispersa nuestra vida, nos divide. Los ricos de corazón, quienes se creen alguien, los soberbios de corazón, viven como dispersos, incapaces de encontrar el centro en el cual se instala la vida. Solamente el pobre es quien reconoce que por sí mismo no es nada y que todo lo que recibe viene dado por otro. O dichoso tú si tu corazón es capaz de llorar, o de sufrir y tener compasión, o de ser expresión de quien busca ese alimento que sacia y que satisface, porque somos hambre, porque somos sed, porque tu hambre y tu sed encuentran correspondencia con el hambre y la sed de Jesucristo, de Dios, por ti y por mí. Las otras 4 bienaventuranzas dirían mucho de lo que es nuestro actuar hacia afuera. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichoso quien se sabe perdonado por Dios, querido por esa expresión máxima del amor que es la misericordia, y es capaz también de tener la misma mirada de misericordia con el prójimo. O el limpio de corazón, quien no es retorcido, quien no tiene doblez, quien sabe mirar con mirada transparente, quien no usa a las personas, quien no tiene segundas intenciones. O los pacificadores. San Francisco de Asís decía: hazme instrumento de tu paz, Señor. Dichoso quien trabaja por la paz, quien no crea hostilidad, quien no está siempre creando rencillas, recelos, insidia, enemistades, venganza, que endurecen nuestra vida, que nos hacen vivir con una coraza, sino quien es instrumento de la paz del Señor. Esos son de verdad los verdaderos hijos de Dios. Y dichosos nosotros, aunque nos haga sufrir cuando somos perseguidos por causa de parecernos a Dios. En un mundo en el que vivimos nosotros, parecerse a Dios o querer hacer presente con la propia vida a Dios es un reto sumamente difícil. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos. Si al Maestro lo persiguieron, ¿qué esperamos nosotros? Ser comprendidos, alabados, recibir glorias humanas. ¿Cuántos y cuántos misioneros se juegan la vida? Alegremente, con paz y con serenidad, con dicha en el corazón, por parecerse al Señor, por denunciar injusticia, por hacer presente el reino de Dios aquí en este mundo. Yo invito en esta semana de la octava del Corpus a tener una mirada eucarística. Tu hambre y tu sed, tu pobreza, tu anhelo de misericordia, tu necesidad de tener una mirada limpia, no son sino sed y hambre, anhelo
de Jesús en la Eucaristía. Un poco de pan, un poco de vino, donde el Señor está presente. Ojalá nos pareciéramos al Señor en hacernos chiquitos. Ahí, en lo chiquito de la Eucaristía, está la grandeza de Dios. Señor, concédeme la gracia, en esta octava del Corpus, de tener vida eucarística, de hacer de mi vida otra Eucaristía, como tú. Tú eres el pan como el de Elías que lo alimentaba y el torrente que sacia de agua viva. Tu carne, Señor, es verdadero alimento. Tú eres, Señor, donde ese ansia y ese anhelo de dicha, de felicidad, que existe en el interior de cada uno de nosotros, se colma, se sacia. Bienaventurados nosotros, dichosos nosotros, si a los pies del Maestro hacemos de nuestra vida una Eucaristía en continuación de la ofrenda de Jesús en la Eucaristía. Que así sea.